En este video vamos a ver cómo en 10 minutos podemos hacer nuestro propio calendario de cultivos y nunca más preguntarle a nadie qué es lo que tenemos que sembrar. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas de Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Hace muchos años que vengo pensando la forma de cómo explicar en una forma simple, qué es lo que hay que sembrar en cada momento del año. Todos los días alguien me pregunta qué tengo que sembrar ahora. Y realmente la respuesta casi siempre es la misma. Entonces ahí es donde yo pensaba, che, pero esto es tan fácil, hay que ponerlo sobre tierra, sacarle el misterio a todo este tema del calendario de cultivos, porque es muy fácil. Y hoy vamos a ver cómo hacerlo. Mira, vamos a agarrar una hoja, una hoja de papel. Vamos a hacer un círculo. Ahora te muestro cómo es el círculo. Acá está el círculo. En ese círculo vamos a marcar dónde es el verano y dónde es el invierno. ¿Sí? Arriba el verano, abajo el invierno. Como referencia podés poner acá el mes del año, los meses del año. En mi caso, que estoy en el sur, esto es enero y esto es julio. En tu caso, si estás en el hemisferio norte, va a ser al revés. Bueno, y acá va a ser como un reloj, 12 horas, 12 meses. Vamos a poner acá abril y acá octubre. Ahora vas a marcar en el verano, el momento, este es el centro, ¿sí? Vas a marcar una porción que es donde vos tenés temperaturas durante el día de más de 30 grados y durante la noche de más de 20 grados. La temperatura de la noche es muy importante porque le da tiempo a la tierra de enfriarse. Y en invierno vas a marcar el momento del año donde, invierno o otoño, ¿no? El momento del año donde las temperaturas son inferiores a 10 grados. Si en algún momento del día ya te llegan las temperaturas por debajo de los 10 grados, bueno, ese momento del año es el que vas a marcar. Y después vas a marcar el periodo, ¿sí?, de heladas. ¿Está bien? Entonces vos tenés en invierno y en otoño y capaz en primavera el momento del año donde tenés temperaturas de menos de 10 grados y el momento del año donde tenés heladas. Perfecto. Y ese es tu calendario. Esta es la parte más importante del video. No lo vas a creer, No vas a creer lo que te voy a contar ahora. Vos tenés dos tipos de hortalizas. Hablamos de hortalizas nada más. Tenés dos tipos de hortalizas. Las hortalizas que crecen en clima fresco y las hortalizas que crecen en clima caliente. Las hortalizas que crecen en clima fresco son nada más y nada menos que todas las hortalizas que te comes. Las hojas, el tallo, la raíz y la semilla. La semilla está ahí. Los porotos, las habas, las habichuelas. ¿Sabes? Todo lo que es vaina, ahí está. Todo lo que es vaina es de clima fresco. Y después tenés otras hortalizas de clima cálido. Las hortalizas que te comes los frutos. Las hortalizas que te comes los frutos son dos familias. Tenés las solanáceas, que son pimiento, berenjena y tomate. Y después tenés las curcubitáceas, que son zapallo, zapallito, calabaza, sandía, melón. Pero bueno, calabacín, todo lo que te comes, el fruto. El maíz, el girasol. Resulta que simplemente en este lugar del almanaque,
que es cuando las temperaturas bajan de 20 grados hasta que las temperaturas vuelven a subir a 20 grados, vos podés sembrar las hortalizas de clima fresco. Tenés una excepción, que es los momentos de las heladas. En los momentos de las heladas no te va a crecer nada, porque la tierra está muy fría. Pero bueno, vos podés sembrar durante todo este periodo, y durante todo este periodo esas hortalizas de clima fresco. Hay una complejidad que tiene que ver con las coles, los coliflores y los brócoli, que los vas a sembrar. Vos tenés que aprovechar toda la temporada de clima fresco y son plantas que tardan en crecer. Entonces las vas a sembrar apenas comienza el clima fresco. Entonces, cuanto vos antes te adelantes en el clima fresco, vas a sembrar las coles, que eso va a ser los primeros días del clima fresco, y lo mismo cuando terminaron las heladas vas a sembrar tus coles, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con las cebollas y con los ajos. Las cebollas y los ajos las vas a sembrar también en este periodo o en este periodo. Y la papa, o la patata, lo mismo, porque no se va a bancar ni las heladas ni van a aguantar el clima caliente. Muy bien, y ya estamos. Y después tenés tus cultivos de clima caliente. Tus cultivos de clima caliente los vas a tener que plantar. Los podés arrancar en invernadero cuando pasaron las heladas, los podés arrancar en invernadero o los podés sembrar en la tierra o afuera del invernadero cuando ya las temperaturas superan los 10 grados. Acá, ¿sí? Acá vas a sembrar las hortalizas de clima caliente, que te van a crecer durante toda la primavera y te van a empezar a dar frutos cuando las temperaturas superen los 20 grados y te van a seguir dando fruto hasta que empiecen las heladas, si no se te murieron antes. Pero no te conviene sembrar por acá, Por acá no te conviene porque no te van a dar fruto, porque necesitan este calor. Lo mismo acá tampoco, porque vos tenés que aprovechar toda la temporada de los frutos de clima caliente, entonces los vas a sembrar apenas terminan las temperaturas frescas. Y ya está, ya hiciste tu calendario de cultivo y nunca más me vas a tener que preguntar qué tenés que sembrar en qué momento del año. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas de jardín. Check it.